Hola, hola jóvenes, buenos días. Bienvenidos a la sesión del día 15 de febrero del 2021. Hoy que es un día bastante frío. Espero que todos ustedes estén bien abrigados en este momento y que no se estén arriesgando ante alguna situación de posible problema debido a estas complicaciones climáticas. El día de hoy vamos a platicar solamente durante la primera hora, para que tengan por ahí la segunda hora de trabajar un poquito más en su proyecto. Como habrán visto, de hecho, hace algunos minutos, mientras estaba preparando la sesión del día, les cargué dentro de Classroom la tarea correspondiente al avance de la segunda unidad, que es respecto al diseño de la investigación, este tema que ya habíamos tratado hace algunos días, que les había comentado que se los iba a cargar desde la semana pasada, por ahí, por diversas situaciones, pues bueno, no tuve oportunidad, entonces se los cargué hasta el día de hoy, pero no se preocupen, les di por ahí también algunos días adicionales para que puedan realizar este trabajo. Bien, para este punto ya todos ustedes deberían estar aplicando sus encuestas, ya deberían de tener, yo espero, por lo menos unas 30 encuestas correspondientes a los compañeros que se encuentran dentro del grupo. Si no han enviado la encuesta para que sus compañeros se la respondan, o si no han respondido las encuestas de sus propios compañeros, les pido por favor hacerlo lo antes posible para que no tengan problemáticas a la hora de encontrar los datos. Bien, el día de hoy vamos a, como les comentaba el jueves de la semana pasada, el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre otra de las técnicas que, a pesar de que no podemos utilizar durante este periodo, es importante que sepamos, es importante que tengamos una noción clara de a qué se refiere, de cuáles son los elementos principales en los que debemos de enfocarnos si utilizáramos esa técnica. Sobre todo en el sentido de tomarlo como una base o como una guía para futuras experiencias. El día de hoy vamos a platicar específicamente sobre la entrevista. Cuando hablamos de las técnicas de investigación de mercado, ya lo hemos repetido en diversas instancias, la encuesta es la que sobresale principalmente y existen otros como los grupos focales y demás que ya estaremos viendo. Pero la entrevista tiene una parte sumamente interesante, sobre todo cuando se habla de una investigación cualitativa. Las entrevistas nos permiten entender mejor a una persona, entender mejor a una situación, porque nos estamos enfocando o estamos detallando cada vez más un tema. Lo estamos desmenuzando, por decirlo de alguna manera. No es lo mismo el hecho de que yo simplemente, como ya lo comentábamos en alguna ocasión, yo te pregunté cuál es tu fruta favorita y tú me respondas simplemente manzana. Que yo te pregunte ¿cuándo te enteraste que tu fruta favorita era la manzana? ¿O por qué te gusta más la manzana que otras frutas? Y hacer una conversación más profunda en la cual identificamos que quizá cuando tú eras pequeño en tu casa no había otra fruta más que la manzana porque era la fruta más barata y era la que se podía costear en tu casa. Y eso nos da muchos más indicios para entender cómo a ciertas personas de cierto extracto social, de cierto nivel socioeconómico, de cierta clase social como tal, les podría llegar a agradar más una fruta que otra, por poner un ejemplo. Entonces, una entrevista te brinda esas bondades que no te lo da una encuesta o que no te lo da algún otro formato de recopilación de datos. En esta sesión, entonces, estaremos viendo un TED Talk de Celeste Headley. Celeste Headley es el nombre de esta persona. Es una mujer que se dedica a realizar entrevistas principalmente en Radio Nacional en Estados Unidos. Celeste es una de las mejores entrevistadoras en aquel país, ha ganado distintos premios, de hecho, tanto por sus propios programas de televisión y de radio, pero sobre todo por su labor periodística y su labor como entrevistadora. En este caso, Celeste nos va a platicar sobre 10 aspectos principales que debemos de tomar en cuenta para tener una mejor conversación. Sin embargo, cada uno de esos 10 aspectos los podemos aplicar obviamente en nuestra vida personal, si es que quisiéramos,
pero sobre todo en un enfoque de entrevista. Es importante entender también que cuando hablamos de qué es lo que debo de considerar, cuáles son los 10 tips o cuáles son los 10 consejos principales para tener una mejor conversación, no vamos a hablar de los clásicos, y de hecho ella lo menciona en su video. Seguramente en algunos casos habrán escuchado de que para tener una mejor conversación tienes que hacer algunos aspectos en específico, como el asentir para que la otra persona sepa que está escuchando, el responder con lo último que te dijo, etcétera. Sin embargo, en una entrevista real, en una conversación real, pues no es necesario. Ya lo verán durante el video. Un aspecto importante a considerar es que este video se encuentra en inglés. Entonces, si alguno de ustedes tiene problemas con el inglés o alguna situación similar, pues bueno, batallará por ahí un poquito más. Obviamente tiene subtítulos, en este caso el video, pero por si algún motivo no tienen posibilidad de ver adecuadamente el video, o si no les carga bien, los subtítulos no se alcanzan a ver y demás, les acabo de poner el enlace también dentro de YouTube, y les voy a poner a continuación el enlace también dentro de WhatsApp para que lo pudieran estar viendo a la par que lo estamos viendo acá en Meet y todo lo demás. Déjenme 5.1, aquí estamos. Ahí ya se los envié también dentro de WhatsApp. Bien. Entonces vamos a ver estos 10 puntos que nos comenta Celeste y les voy a pedir por favor que tomen notas. A partir de este video, les voy a encargar una tarea adicional, una tarea individual, que consiste en elaborar una infografía sobre los 10 puntos que nos va a comentar la autora a continuación, ¿ok? Entonces pongan especial atención al video de esta sesión y por favor también, en el caso de que no puedan verlo o no puedan observarlo de la mejor manera, entren al enlace que los mandará directo al video que estaremos viendo aquí. Entonces, ojo, repito, son 10 consejos, tomen nota de esos 10 consejos para su próxima tarea. Aquí vamos. All right, I want to see a show of hands. How many of you have unfriended someone on Facebook because they said something offensive about politics or religion, childcare, food? And how many of you know at least one person that you avoid because you just don't want to talk to them? You know, it used to be that in order to have a polite conversation, we just had to follow the advice of Henry Higgins in My Fair Lady, stick to the weather and your health. But these days, with climate change and anti-vaxxing, those subjects are not safe either. So this world that we live in, this world in which every conversation has the potential to devolve into an argument, where our politicians can't speak to one another, and where even the most trivial of issues have someone fighting both passionately for it and against it, it's not normal. Pew Research did a study of 10,000 American adults, and they found that at this moment we are more polarized, we are more divided than we ever have been in history. We're less likely to compromise, which means we're not listening to each other, and we make decisions about where to live, who to marry, and even who our friends are going to be based on what we already believe. Again, that means we're not listening to each other. A conversation requires a balance between talking and listening, and somewhere along the way we lost that balance. Now, part of that is due to technology, the smartphones that you all either have in your hands or close enough that you can grab them really quickly. According to Pew Research, about a third of American teenagers send more than 100 texts a day. And many of them, almost most of them, are more likely to text their friends than they are to talk to them face to face. There's this great piece in The Atlantic. It was written by a high school teacher named Paul Barnwell. And he gave his kids a communication project. He wanted to teach them how to speak on a specific subject without using notes. And he said this: I came to realize that conversational competence might be the single most overlooked skill we fail to teach.
Kids spend hours each day engaging with ideas and each other through screens, but rarely do they have an opportunity to hone their interpersonal communication skills. It might sound like a funny question, but we have to ask ourselves, is there any 21st century skill more important than being able to sustain coherent, confident conversation? Now, I make my living talking to people. Nobel Prize winners, truck drivers, billionaires, kindergarten teachers, heads of state, plumbers. I talk to people that I like. I talk to people that I don't like. I talk to some people that I disagree with deeply on a personal level, but I still have a great conversation with them. So I'd like to spend the next 10 minutes or so teaching you how to talk and how to listen. Many of you have already heard a lot of advice on this. Things like look the person in the eye, think of interesting topics to discuss in advance, nod and smile to show that you're paying attention. Repeat back what you just heard or summarize it. So I want you to forget all of that. It is crap. There is no reason to learn how to show you're paying attention if you are, in fact, paying attention. Now, I actually use the exact same skills as a professional interviewer that I do in regular life. So I'm going to teach you how to interview people, and that's actually going to help you learn how to be better conversationalists. Learn to have a conversation without wasting your time, without getting bored, and please God, without offending anybody. We've all had really great conversations. We've had them before. We know what it's like. The kind of conversation where you walk away feeling engaged and inspired, or where you feel like you've made a real connection or you've been perfectly understood. There is no reason why most of your interactions can't be like that. So I have 10 basic rules. I'm going to walk you through all of them, but honestly, if you just choose one of them and master it, you're already going to enjoy better conversations. Number 1, don't multitask. And I don't mean just set down your cell phone or your tablet or your car keys or whatever's in your hand. I mean, be present. Be in that moment. Don't be thinking about your argument you have with your boss. Don't be thinking about what you're going to have for dinner. If you want to get out of the conversation, get out of the conversation. But don't be half in it and half out of it. Number 2, don't pontificate. If you wanted to state your opinion without any opportunity for response or argument or pushback or growth, write a blog. Now, there's a really good reason why I don't allow pundits on my show, because they're really boring. If they're a conservative, they're going to hate Obama and food stamps and abortion. If they're a liberal, they're going to hate big banks and oil corporations and Dick Cheney. Totally predictable. And you don't want to be like that. You need to enter every conversation assuming that you have something to learn. The famed therapist Eb Scott Peck said that true listening requires a setting aside of oneself. And sometimes that means setting aside your personal opinion. He said that sensing this acceptance, the speaker will become less and less vulnerable and more likely to open up the inner recesses of his or her mind to the listener. Again, assume that you have something to learn. Bill Nye, everyone you will ever meet knows something that you don't. I put it this way: everybody is an expert in something. Number 3, use open-ended questions. In this case, take a cue from journalists. Start your questions with who, what, where, when, why, or how. If you put in a complicated question, you're going to get a simple answer out. If I ask you, were you terrified? You're going to respond to the most powerful word in that sentence, which is terrified, and the answer is, yes, I was, or no, I wasn't. Were you angry? Yes, I was very angry. Let them describe it. They're the ones that know. Try asking them things like, what was that like? How did that feel? Because then they might have to stop for a moment and think about it, and you're going to get a much more interesting response. Number 4, go with the flow. That means thoughts will come into your mind, and you need to let them go out of your mind. We've heard interviews often in which a guest is talking for several minutes, and then the host comes back in and asks a question which seems like it comes out of nowhere, or it's already been answered. That means the host probably stopped listening 2 minutes ago because he thought of this really clever question, and he was just bound and determined to say that. And we do the exact same thing. We're sitting there having a conversation with someone, and then we remember that time that we met Hugh Jackman in a coffee shop.
And we stop listening. Stories and ideas are going to come to you. You need to let them come and let them go. Number 5, if you don't know, say that you don't know. Now, people on the radio, especially on NPR, are much more aware that they're going on the record. And so they're more careful about what they claim to be an expert in and what they claim to know for sure. Do that. Err on the side of caution. Talk should not be cheap. Number 6, don't equate your experience with theirs. If they're talking about having lost a family member, don't start talking about the time that you lost a family member. If they're talking about the trouble that they're having at work, don't tell them about how much you hate your job. It's not the same. It is never the same. All experiences are individual. And more importantly, it is not about you. You don't need to take that moment to prove how amazing you are or how much you've suffered. Somebody asked Stephen Hawking once what his IQ was, and he says, I have no idea. People who brag about their IQs are losers. Conversations are not a promotional opportunity. Number 7, try not to repeat yourself. It's condescending and it's really boring. And we tend to do it a lot, especially in work conversations or in conversations with our kids. We have a point to make, so we just keep rephrasing it over and over. Don't do that. Number 8, stay out of the weeds. Frankly, people don't care about the years, the names, the dates, all those details that you're struggling to come up with in your mind. They don't care. What they care about is you. They care about what you're like, what you have in common. So forget the details. Leave them out. Number 9, this is not the last one, but it is the most important one. Listen. I cannot tell you how many really important people have said that listening is perhaps the number one most important skill that you could develop. Buddha said, and I'm paraphrasing, if your mouth is open, you're not learning. And Calvin Coolidge said, no man ever listened his way out of a job. Why do we not listen to each other? Number 1, we'd rather talk. When I'm talking, I'm in control. I don't have to hear anything I'm not interested in. I'm the center of attention. I can bolster my own identity. But there's another reason. We get distracted. The average person talks at about 225 words per minute, but we can listen at up to 500 words per minute. So our minds are filling in those other 275 words. And look, I know it takes effort and energy to actually pay attention to someone. But if you can't do that, you're not in a conversation. You're just two people shouting out barely related sentences in the same place. You have to listen to one another. Stephen Covey said it very beautifully. He said, most of us don't listen with the intent to understand. We listen with the intent to reply. One more rule, and number 10, and it's this one. Be brief. All of this boils down to the same basic concept, and it is this one. Be interested in other people. You know, I grew up with a very famous grandfather, and there was kind of a ritual in my home. People would come over to talk to my grandparents, and after they would leave, my mother would come over to us, and she'd say, do you know who that was? She was the runner-up to Miss America. He was the mayor of Sacramento. She won a Pulitzer Prize. He's a Russian ballet dancer. And I kind of grew up assuming everyone has some hidden amazing thing about them. And honestly, I think it's what makes me a better host. I keep my mouth shut as often as I possibly can. I keep my mind open, and I'm always prepared to be amazed, and I'm never disappointed. You do the same thing. Go out, talk to people, listen to people, and most importantly, be prepared to be amazed. Thanks. Muy bien, Celeste nos comenta entonces 10 aspectos esenciales de una buena conversación que, como les decía, también aplican a una entrevista. Vamos a repasarlos uno por uno, espero hayan tenido oportunidad de tomar nota. Si no tuvieron oportunidad de tomar nota por cualquier motivo, pues bueno, vamos a repasarlos a continuación para que los puedan observar. Bien, déjenme compartirles pantalla.
Aquí estamos. Bien. A ver, ¿qué lo deben de estar? Ahí estamos. Dentro de lo que nos comenta la host, son estos 10 pasos para una mejor conversación y el primero de ellos tiene que ver con algo esencial, algo muy básico. El hecho de que no deberíamos ser multitareas. ¿A qué me refiero con esto? ¿O a qué se refiere hacer esto con esto? Simplemente no hacer varias cosas a la vez. En este momento estoy bastante seguro que más de uno de ustedes está, sí, dentro de clase, pero además está checando sus mensajes en WhatsApp, está viendo Facebook, está scrolleando Twitter, está checando historias de Instagram y demás. Incluso algunos estarán grabando un TikTok en este momento. No deberían hacer eso. Simplemente vamos a poner atención a la persona que nos está hablando. En el sentido de una entrevista, en el sentido de una conversación, dejar de lado esas distracciones que podrían estar por ahí. Número 2, y esto es sumamente importante, para mí, esta es de los 3 más importantes de los que comenta Celeste Hadley, porque es de los que más ocurren con frecuencia. No debemos ser dogmáticos. ¿A qué nos referimos con dogma? ¿Quién me dice que es un dogma o a qué se refiere un dogma? ¿Alguien sabe qué es un dogma? Como una creencia. Como una creencia, exactamente. Normalmente hablamos de dogma de fe. En este sentido estamos hablando como dogma, nos estamos refiriendo a que yo tengo una noción clara de lo que es y nadie me va a cambiar esa noción. Un dogma de fe, por ejemplo, es que dentro de mi religión yo sé que esa es la religión buena y nadie me va a hacer cambiar de opinión. Si yo soy musulmán, no va a venir un católico a cambiarme mi religión nada más de la nada. Yo no se lo voy a permitir porque tengo mi dogma de fe en mi religión. ¿Me explico? En este caso estamos hablando también de un dogma en el sentido más amplio. Cuando estamos refiriéndonos a cualquier tema del cual estamos discutiendo y pienso que yo soy el que lo sabe todo, yo soy el que sabe más de un tema en particular. Pero además, en muchas ocasiones sentimos que ese hecho de nosotros sentirnos como que sabe más, nos provoca que las otras personas no tienen algo nuevo que aportar, no tienen algo nuevo que a mí me vaya a interesar. Entonces, en muchas ocasiones también las personas que hacen entrevistas, sean personas profesionales o sean incluso estudiantes como ustedes, en lugar de poner atención y esperar algo nuevo, algo sorprendente, no, simplemente dicen, nada, seguramente esta persona me va a decir esto, esto y esto, y dejan de poner atención eventualmente o no les interesa ahondar en detalles. Les decía hace un rato el ejemplo de la manzana. Si yo le preguntara a una persona simplemente cuál es tu cuál es tu fruta favorita, me responde manzana, podría yo quedarme simplemente allí ok, la manzana, punto. Sin embargo, al no ser dogmático, me voy a interesar un poco más por esa persona. Si no le pregunto por qué le gustan más las manzanas que otras frutas, no hubiera tenido la historia de su infancia, donde me platicaba que en su casa no había para comprar muchas frutas y demás. Una historia súper interesante de algo que no sabía que podía haber pasado. Entonces, siempre hay algo nuevo que aprender, como nos comenta la autora en este caso. Entonces, debemos tratar de ser abiertos ante las entrevistas que estamos realizando o ante las conversaciones que estamos teniendo. Un tercer punto tiene que ver con utilizar preguntas abiertas. Las preguntas abiertas o las preguntas no estructuradas, que son aquellas en las cuales no le decimos a la persona qué nos puede responder. Y en este sentido lo podemos hacer de 2 maneras. Ustedes conocen que las preguntas dentro de una encuesta normalmente las hacemos cerradas, donde está predeterminada una opción que pueda responder el usuario. Sin embargo, en este caso, cuando hablamos de preguntas abiertas, en una entrevista, obviamente no le vamos a decir al usuario siempre que tenga opciones predeterminadas de respuesta. Pero además,
no debemos de indicar qué cosa puede respondernos. Lo comentaba bastante bien Celeste dentro del video, al mencionar un ejemplo bastante claro. ¿Tuviste miedo en esa situación? Y la persona que va a responder escucha una palabra bastante fuerte, miedo. ¿Sí lo tuve o no lo tuve? Punto. Hasta ahí se queda. Pero ahora comparemos esa pregunta de ¿tuviste miedo en esa situación? Con ¿cómo te sentiste en esa situación? ¿Me explico? La forma en que nos va a responder va a ser distinta. Tal vez la palabra miedo no va a pasar por la mente de esa persona. Tal vez en lugar de miedo va a pasar por su mente frustración. Tal vez va a pasar por su mente incertidumbre. Tal vez va a pasar por su mente cualquier cantidad de palabras, pero quizá miedo no va a ser la que utilice. Incluso podría ser palabras mucho más fuertes como terror, o más simples, como les decía, como incertidumbre en lugar de miedo. Entonces, no debemos tampoco orientar alguna respuesta, sino dejar que la persona nos hable lo más que se pueda. Este es un error bastante común en muchos entrevistadores. Cuando la persona no les está hablando, porque también, ojo, en este caso estamos hablando de una conversación donde la otra persona quiere hablar, pero también hay ocasiones en que no quiere hablar. Por ejemplo, vamos a usar exactamente la misma situación. Es más, vamos a usar la situación de la manzana de hace un rato. Yo le pregunto a la persona, ¿cuál es tu manzana favorita? ¿Cuál es tu fruta favorita otra vez? ¿Cuál es tu fruta favorita? La manzana. ¿Por qué la manzana es tu fruta favorita? Esta es una pregunta abierta que no está sesgando nada. Podría ser que la persona a la que estoy entrevistando simplemente me diga, es que tiene buen sabor. Y listo. Y no quiso ahondar en su respuesta real. En este caso, nosotros ya no tenemos la posibilidad de cambiar esa respuesta. No podemos decirle al usuario que nos ahonde más, porque, pues, bueno, eso es lo que quería decir. Pero aún así es mejor que decirle, ¿te gusta la manzana por su color? Hay incluso en este caso donde la persona no quiere ahondar, podría decirme, sí, sí, es por eso, simplemente porque no quiere responder. Entonces, vamos a tratar de hacer eso en la mayoría de los casos y mejor hacer preguntas totalmente abiertas. El número 4 es un aspecto también bastante interesante, seguir el ritmo de la conversación, y esto implica el que no te estés distrayendo. Hay que prestar atención al momento de realizar la entrevista a la otra persona, de manera que no nos perdamos en diferentes aspectos. Como les decía hace un rato, si estamos haciendo varias cosas a la vez, seguramente se nos va a ir el ritmo o el hilo de la conversación eventualmente. Y les ha pasado en distintas ocasiones, estoy seguro, con sus amigos, con su pareja, con su familia, en el cual le están platicando algo mientras ustedes están respondiendo un mensaje en WhatsApp y ya no escucharon a uno y después en WhatsApp tampoco respondieron bien al otro. Perdieron el ritmo de la conversación en ambos casos y la persona con la que estaban hablando de repente se enoja y mejor se va, o crean una discusión más grande y demás. Nos ha pasado a todos. En este caso, si estamos hablando de un trabajo profesional en el cual nos estamos dedicando a escuchar a la otra persona, pues debemos seguir el ritmo, debemos mantener una atención total. Esto, digo, en casos de casa, por así llamarle, en casos no profesionales, se entiende, simplemente no tiene mayor problema, se arregla 2 minutos después. Pero cuando estamos trabajando, cuando estamos haciendo un trabajo profesional de entrevista, no debería suceder esto, principalmente por un motivo. La persona que nos está dando la entrevista está dejando de hacer algo por estar con nosotros. Entonces, lo mínimo que podemos hacer es darle el 100% de nuestra atención. Si no le estamos poniendo atención, no es una buena entrevista. A pesar de que te haya respondido cosas súper padres, a pesar de que lo que sea, si tú no pusiste suficiente atención, no fue una buena entrevista. Lo comentaba también la autora hace un momento.
Existen muchos casos, seguramente les ha tocado, sobre todo en las últimas fechas, donde cada vez hay más entrevistas en internet y más youtubers, influencers o personas del medio que hacen entrevistas a otras personas del medio. Habrán visto varias ustedes, por lo menos alguna. Y en casi todos los casos hay un momento en el que la persona que está entrevistando le hace una pregunta al entrevistado que ya había respondido antes. No porque repitió la pregunta, no, sino porque una pregunta venía después de, perdón, una respuesta venía inmersa en una pregunta que se había realizado antes, aunque no era la misma. Por ejemplo, regresemos al caso de la manzana. ¿Podría yo haber iniciado la conversación con cuál es tu comida favorita? ¿No? Pues mi comida favorita son las frutas, me encantan las frutas, especialmente las manzanas, porque están llenas de estas vitaminas y minerales y además es una de mis frutas preferidas, es mi fruta favorita, ya que tal. La pregunta fue, ¿cuál es tu comida favorita? No, ¿cuál es tu fruta favorita? Pasan 20 minutos y después le hago ahora sí la pregunta, ¿cuál es tu fruta favorita? Pero ella me la respondió. Pero ¿por qué dentro de mi cabeza no está ese botoncito de no hagas esa pregunta? Porque ella la respondió al principio. Porque no estaba prestando atención a su respuesta. Entonces, tenemos que seguir el ritmo de la conversación, ver dónde va cada cosa e identificar qué es lo que debe de seguir. Si yo, ojo, cuando estamos haciendo una entrevista debemos tener un guión. Ese guión es algo parecido a lo que haríamos con una encuesta, una serie de preguntas, pero también una serie de temas. Entonces, si tú como entrevistado me estás diciendo alguna información importante que yo no tengo en mi guión, podemos profundizar por ahí. La parte más importante de una entrevista, entonces, es saber escuchar para poder seguir ese ritmo. Número 5, si no sabemos qué decir, mejor decir que no sabemos. Es en muchas ocasiones contraproducente el hecho de decir que sabemos una cosa que a final de cuentas no es así. Porque eventualmente se va a saber, eventualmente se va a descubrir que le estuvimos mintiendo en alguna parte a esa persona y entonces se pierde la confianza y entonces dejamos de ser lo suficientemente afables para ese usuario. Entonces, este está muy simple. Si no sabemos algo, digamos que no sabemos. No debemos comparar experiencias con los demás. No hay que pretender que sabemos más de lo que es, ya que esto también puede resultar contraproducente. Es muy parecido al punto anterior en cuanto a su definición, como podrán ver aquí. Sin embargo, en este caso, estamos refiriéndonos a que yo no sé más que tú o igual que tú porque viví algo parecido. No, las experiencias que vives tú, que vivo yo y que viven las demás 7,000 millones de personas en el mundo, a pesar de que se puedan parecer, nunca van a ser iguales. Desde algo tan sencillo como se me perdió mi lápiz, a mí también se me perdió un lápiz una vez. No. Hay muchas personas que tienden a hacer eso. Seguramente se habrán topado en algún momento de sus vidas con él, yo uno más que tú, en el que tú dices algo y otra persona siempre tiene algo que decir que fue, según él, peor que tu experiencia o mejor que tu experiencia. Hoy, el fin de semana pasado, me fui a Querétaro de vacaciones con mi novia. Lo pasamos súper padre. No, yo no fui a Querétaro, yo me fui a Cancún, no, estuvo súper padre la playa, el sol y todo esto. Entonces, no tiene caso comparar esas experiencias. Lo mismo al revés. No, fíjate que la vez donde me sentí más triste en mi vida fue cuando se murió mi mamá. Fue una situación muy fuerte porque estuvimos todos llorando en familia y tal. Y el entrevistador, sí, yo también recuerdo cuando se murió mi mamá. Sí, te entiendo porque es una situación muy fuerte. No sabes lo que pasa, no lo entiendes. Cada persona lo vive de forma diferente. Entonces no debemos de comparar experiencias nunca con los demás. Y esto también va para situaciones personales. No lo hagan, por favor. Platiquen, entiendan la situación de la otra persona desde la experiencia del otro, no desde tu propia experiencia.
Número 7, no ser repetitivos. Y esto es sumamente importante, porque cuando lo estamos haciendo, la otra parte puede mostrar desinterés. Si la otra persona está escuchando lo mismo una o otra y otra y otra y otra vez, va a dejar de poner atención. Entonces hay que tratar de evitar ser repetitivos lo más que se pueda, porque si somos repetitivos, entonces la otra persona nos estará dejando de escuchar. Entonces no debemos ser repetitivos porque la otra persona estará mostrando desinterés. Entonces no deberíamos tratar de ser repetitivos varias veces, una y otra y otra y otra vez. Justo lo que acabo de hacer es ser repetitivos. Y si están poniendo atención, desde la segunda vez que lo repetí, ya mostraron un desinterés. Entonces, aquí podemos notar precisamente a qué se refiere ese punto. El 8, evitar los detalles, ir a un punto específico, no desviarnos del tema. Tanto si somos entrevistadores como si somos entrevistados, debemos enfocarnos en el tema principal, no en los detalles. En muchas ocasiones contamos historias en algún momento de la entrevista. Por ejemplo, cuando les hablaba del caso de la manzana nuevamente, ¿por qué te gustan más las manzanas que otras frutas? Lo que pasa es que en mi familia, cuando era pequeño, no tenía mucho dinero para comprar frutas, entonces las manzanas eran la única fruta que teníamos y me encantaban. Punto. Al enfocado. Si al entrevistador le interesa ahondar más, pues te preguntará. Pero ahora comparemos esa respuesta con esta otra. Sí, lo que pasa es que cuando era niño, cuando tenía entre 4 y 8 años más o menos, vivíamos en un lugar bastante pobre, por allá de Tizayuca, en Tizayuca, Veracruz, en una colonia que se llamaba Porfirio Díaz. Estaba ahí, me acuerdo, en la zona norte de ese municipio. Por ahí saludos a las personas de Tizayuca, de esa parte del municipio. Sí, tenemos como entre 4 y 8 años y pues mi mamá no trabajaba, pero no ganaba mucho dinero, ganaría quizá unos 300, 400 pesos a la quincena y no nos alcanzaba. Entonces, ven, estamos dando muchos detalles que son totalmente irrelevantes. Lo importante es que vivías, tenías pobreza y no comías otras cosas que no fueran más. Hola jóvenes, ¿me escuchan? Sí, profe. Ok, gracias. Al parecer se me fue nuevamente la luz en mi domicilio, así como la semana pasada, y pues el modem se apagó. Bien.
Vamos a continuar aquí con datos. En lo que terminamos son simplemente esos últimos puntos que estábamos mencionando. El 8 les comentaba, evitar repetir los detalles. No sé si se alcanzó a comentar el ejemplo que estaba mencionando, pero debemos tratar de evitar lo más que se pueda los detalles. No son relevantes. Como les decía hace un rato, estamos tratando de que la entrevista sea lo más concreta posible, que vayamos al punto. Entonces, le estamos quitando tiempo a la otra parte. Vamos a tratar de que ese tiempo sea eficiente. El número 9, debemos de escuchar. Escuchar refiriéndonos a enfocarnos específicamente en lo que la otra persona está diciendo y hacerlo de forma empática. No simplemente decir que sí o no simplemente oír lo que está diciendo porque sí. No, debemos tratar de identificar también cuáles son los puntos esenciales que nos está platicando. Escuchar es el aspecto más importante de toda conversación. Escuchar es el aspecto también más relevante de una entrevista. Y por último, un aspecto que hemos comentado ya varias veces durante estos 10 puntos, ser breves, expresar nuestras ideas de forma concreta, de la manera más breve posible, para que la persona que nos esté escuchando no se pierda en la conversación, y también tratar de que las respuestas de la otra parte no sean tan detalladas, para también mantener breve todo el periodo de la entrevista. Bien, un poquito complicada la sesión del día de hoy por esta situación, pero esperemos que por ahí se hayan entendido los últimos 3 puntos también. Como les comentaba al principio de la sesión, estos 10 puntos que hemos comentado se los voy a estar pidiendo dentro de una infografía durante esta semana. Entonces por ahí vayan preparando esta infografía. Ya les estaré dando detalles dentro de la tarea de Classroom. También ya está cargada dentro de Classroom su tarea sobre el avance de diseño de la investigación. Entonces ya pueden empezar a entregarla. Tienen hasta el día viernes para entregarla. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ok, me parece que no. Muy bien, vamos a dejar entonces hasta aquí la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por su atención. Que tengan un excelente día. Abríguense bien, por favor, cuídense mucho y nos vemos mañana. Hasta luego. Pongan presente en el chat, es cierto. Gracias. Hasta mañana, profe. Gracias. Hasta mañana.